¿Cómo están, señoritas, señores de la Unidad Educativa del Milenio? Bienvenidos a esta serie de videos tutoriales enfocados en el tema de la evolución. Hoy estudiaremos los tipos de adaptación y los tipos de selección natural. Recordemos que la adaptación se refiere al cambio morfológico influenciado por factores externos y que garantizan la sobrevivencia del individuo. Existen diversos tipos de adaptaciones que pueden ser de tipo estructural, del tipo divergente, convergente, paralela, fisiológica, de color y adaptaciones mutuas entre especies. Con respecto a las adaptaciones estructurales, pueden generar tres tipos de órganos. Órganos análogos, es decir, que a pesar de tener distintas estructuras, sirven para una misma función. Órganos homólogos, que a pesar de tener distintas funciones, tienen órganos bastante similares. Órganos vestigiales, aquellos que con el tiempo y por falta de uso van desapareciendo. Por ejemplo, los músculos tensores de la oreja, que en el caso del ser humano ya no existe, pero en nuestros antepasados primates todavía están. Hoy en día se van descubriendo cada vez mayor número de nacimientos de niños que no tienen el apéndice. Inclusive los científicos aseguran que con el tiempo irá desapareciendo el dedo índice del pie. Adaptaciones divergentes son aquellas adaptaciones que han formado nuevas especies a partir de un ancestro en común. Adaptaciones convergentes, que a pesar de ser distintas especies, con el tiempo han ido teniendo similitudes en cuanto a su anatomía. Por ejemplo, la ballena y el delfín antiguamente eran mamíferos, que fueron adaptándose hasta tener forma de peces para garantizar su sobrevivencia. Adaptaciones paralelas, es decir, órganos que tienen una misma función, pero sin embargo pertenecen a especies diferentes. Se enfocan tanto en la forma como en el color. En este caso podemos apreciar la forma de las alas de distintos tipos de mariposas. Otro ejemplo de adaptaciones paralelas puede ser el caparazón de la tortuga y del armadillo, o inclusive las sustancias venenosas de las serpientes y las arañas. Adaptaciones fisiológicas. Como primer ejemplo tenemos la capacidad de adaptación del ser humano, que es bastante grande, no solamente en cuanto a su capacidad pulmonar, sino también en cuanto a su tracto digestivo. Por ejemplo, en nuestro país consumimos una sustancia urticante, que es la salsa de ají, que si un extranjero la consumiera en las cantidades que nosotros lo hacemos, desembocaría en un cáncer del gastro. También sustancias, principalmente enzimas, como por ejemplo en el caso de las polillas, que poco a poco han ido generando enzimas con azufre para no solamente permitirles degradar la madera, sino también hoy en día fibras textiles o inclusive cabello. Adaptaciones de color, que tienen tres objetivos básicos en la naturaleza. El mimetismo, querer parecer otro cuerpo de la naturaleza totalmente diferente. De advertencia, principalmente en ranas y serpientes venenosas. Y de protección, para tratar de pasar inadvertidos. Adaptaciones entre especies, debido a relaciones denominadas simbiosis. Por ejemplo, la mantis blanca con una orquídea que con el pasar de los años inclusive parece que prácticamente se fusionan. El pez payaso con la anémona, o inclusive casos de insectos y aves que polinizan flores muy específicas. Tipos de selección natural. Para diferenciar los tipos de selección natural, hay que basarse en la información de nuevas especies con características específicas, es decir, los resultados de la determinada selección. Existen factores que influyen en la selección natural. En primer lugar tenemos los componentes abióticos, es decir, todos los factores externos como el clima que pueden garantizar o lamentablemente terminar la perpetuidad de la especie. La competencia, que es propia de individuos de la misma especie dentro de una misma población. Por ejemplo, por competir por el liderazgo del grupo, cada vez van apareciendo individuos de mayor tamaño. Depredación.
Aquí se complementan tanto la presa como el depredador. Si la presa se vuelve más rápida, el depredador también toma adaptaciones que poco a poco lo irán haciendo más rápido, es decir, irá evolucionando a la par. Selección sexual. Esta se enfoca más en la parte reproductiva que en el caso de la sobrevivencia. Un ejemplo de ello es el caso de los pavos reales, que a pesar de tener un hermoso plumaje que le garantiza su reproducción, sin embargo no le garantiza la sobrevivencia en la naturaleza, ya que sus colores son muy llamativos y obviamente no puede ocultarse de los depredadores. Tomando en cuenta todos estos factores que influyen en la selección natural, podemos delimitar tres tipos. Estabilizadora, en los cuales los individuos eliminan los extremos, es decir, desaparecen individuos pequeños y grandes tomando una talla media. Un ejemplo de ello son los caballos. Otro ejemplo de selección natural es la disruptiva, es decir, elimina los individuos de talla media y se enfoca en individuos de talla pequeña y grande, como es el caso de los felinos. Y direccional, que se enfoca en individuos solamente de talla grande o pequeña, es decir, elimina el resto de extremos. Para plantearlo de una manera más sencilla, en el caso de la selección disruptiva podemos hablar de las almejas, que a través de millones de años han eliminado los colores térreos intermedios para quedarse únicamente con colores claros y oscuros. Las lagartijas es otro ejemplo de selección estabilizadora. Se han eliminado individuos grandes y pequeños, se han quedado individuos de tallas medianas, desde el tipo de los saurios. Y direccional, que se ha enfocado en individuos de talla grande, ¿sí?, hacia uno de los extremos. Como podemos apreciar aquí, tenemos el ejemplo de las jirafas de Lamarck, que con el tiempo fueron eliminando sus tallas pequeñas y medianas en cuanto al cuello y únicamente sobrevivieron las de cuello de gran tamaño. Bien chicos, eso ha sido todo por hoy. La información para esta clase fue obtenida del libro de Biología con Fisiología de Audesirc. Les recuerdo por favor que la tarea de esta clase es realizar un organizador gráfico en su cuaderno, para lo cual le dejo un documento complementario. Resuelva por favor el cuestionario anexo a esta clase y suscríbase a mi canal de YouTube. Muchísimas gracias.